Google Tag Manager es una herramienta gratuita de Google que permite gestionar todos los tags o etiquetas en español de un sitio web desde una única plataforma. Las etiquetas o tags son fragmentos de código que deseamos implementar en nuestro sitio web para que sean activados cuando un usuario realiza una acción específica. Por ejemplo, la visita de una página muy importante de nuestro sitio web, la descarga de un PDF con un catálogo de productos o especificaciones de un producto o servicio, el envío de un formulario de contacto para clientes potenciales, una compra de comercio electrónico, etc. Cualquiera sea la acción que deseamos medir. Básicamente, Tag Manager es una herramienta para instalar otras herramientas en nuestro sitio web. Podemos utilizar Tag Manager para implementar tanto funcionalidades y herramientas de plataformas propias de Google como Google Ads o Google Analytics, así como también de terceros. Por ejemplo, el pixel de Facebook Ads y sus eventos correspondientes. En este video veremos cómo crear una cuenta de Tag Manager, diferentes formas de implementarlo en un sitio web, la estructura de una cuenta de Tag Manager y algunos ejemplos de uso. Empecemos. Primero veamos cómo crear una cuenta de Tag Manager. Si buscamos simplemente Google Tag Manager en el motor de búsqueda de Google y accedemos al primer resultado orgánico, posiblemente accederemos a tagmanager.google.com. Si aún no has creado ninguna cuenta de Tag Manager, verás una página explicando la herramienta y podrás iniciar el proceso de creación de tu primera cuenta de Tag Manager. En este caso, yo tengo varias cuentas de Tag Manager asociadas a mi cuenta. Si hacemos clic aquí, podemos ver un montón de cuentas con las cuales trabajo. En este caso, he filtrado simplemente a Data utilizando el buscador y aquí podemos ver el nombre de la cuenta y el nombre del contenedor. Una cuenta de Tag Manager puede tener más de un contenedor. Por ejemplo, si una empresa posee 5 sitios web para diferentes unidades de negocio, podemos tener una cuenta que corresponda a la empresa y luego un contenedor para cada sitio web. Un contenedor también puede ser utilizado para varios sitios web al mismo tiempo, pero para facilitar la gestión lo ideal es un contenedor por cada propiedad de la empresa. Haciendo clic aquí en crear cuenta, iniciaremos el proceso para crear una cuenta de Google Tag Manager. Llamaremos a la empresa simplemente ejemplo, ese será el nombre de la cuenta. Como país seleccionaré España. Podemos seleccionar o no la opción de compartir datos de manera anónima con Google. En este caso me parece bien. Y como nombre del contenedor simplemente utilizaremos misitio.com. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, el nombre del dominio de nuestro sitio web o directamente el nombre del sitio web. No hace falta que sea una URL. Podemos utilizar Tag Manager en diferentes tipos de plataformas. Si bien hasta ahora siempre hemos hablado de sitio web, podemos utilizar Tag Manager también para aplicaciones de iOS, Android, para Accelerated Mobile Pages o AMP y también para instrumentación del lado del servidor. En este caso seleccionaremos sitio web, que es la opción más común para la mayoría de negocios pequeños o medianos. Hacemos clic en crear. Vemos aquí los acuerdos de condiciones de servicio. En este caso simplemente los aceptaremos para continuar con el ejemplo. Y vemos que ya tenemos creada una nueva cuenta de Tag Manager. Una vez que hemos creado la cuenta, veremos cuál es el código que debemos implementar, en este caso, en nuestro sitio web, para poder empezar a utilizar Tag Manager. Hay dos fragmentos de código. Un fragmento debe ser implementado exactamente luego de la apertura de la etiqueta Head en cada una de las páginas de nuestro sitio web, y el otro fragmento debe ser implementado inmediatamente después de la apertura de la etiqueta Body en cada una de las páginas del sitio web nuevamente. Entonces, si somos nosotros quienes gestionamos nuestro propio sitio web, simplemente basta y sobra con copiar ambos fragmentos de código e implementarlos en el lugar correspondiente. Este fragmento para el head y este fragmento para el body.
Si deseamos consultar nuevamente el código que acabamos de ver hace un momento, simplemente debemos hacer clic en el identificador del contenedor de nuestra cuenta de Google Tag Manager. Podremos consultar esto siempre. El identificador del contenedor de nuestra cuenta de Google Tag Manager es muy útil para implementar Tag Manager utilizando, por ejemplo, plugins en WordPress o add-ons en el caso de que utilicemos Shopify. Existen un sinfín de opciones para implementar Tag Manager, tanto opciones gratuitas como opciones pagas. Dependiendo de la plataforma que utilices, seguro tendrás muchas opciones disponibles. Y en todos los casos, siempre puedes simplemente copiar y pegar el código en la plantilla en sí del sitio web y funcionará, no hay ningún problema. He hecho implementaciones en Shopify copiando y pegando directamente el código, así como también utilizando add-ons, y funciona bien. Así que te invito a que investigues cuáles son las opciones que tienes disponibles dependiendo de la plataforma que utilizas para tu sitio web. Veamos ahora la estructura de una cuenta de Google Tag Manager. Una cuenta de Google Tag Manager puede poseer más de un contenedor. Lo ideal es utilizar un contenedor por cada propiedad, por ejemplo, por cada sitio web, aplicación móvil, etc. Y luego dentro de cada contenedor tenemos la vista general, donde aquí vemos que aún no hay nada de actividad porque se trata de una cuenta nueva. Tenemos las etiquetas, que son los fragmentos de código en sí que activaremos cuando un usuario realice una interacción de nuestro interés en nuestro sitio web o aplicación móvil. Los activadores, que son los criterios por los cuales activamos las etiquetas. Las variables, que son básicamente fragmentos de información que deseamos incluir en nuestras etiquetas, como por ejemplo cuál es el identificador de nuestro flujo de datos de Analytics 4 o cualquier otra variable que querramos crear y configurar. Se puede usar para 1000 tipos de aplicaciones. Carpetas, si es que deseamos agrupar nuestras etiquetas con determinados criterios, por ejemplo, todas las etiquetas para Google Analytics por un lado, todas las etiquetas para Google Ads por otro, y otra carpeta, por ejemplo, para todas las etiquetas relacionadas a Facebook Ads. Luego las plantillas. Veamos en primer lugar las etiquetas. Al tratarse de una nueva cuenta, lógicamente no tendrá ninguna etiqueta creada. Vamos a crear la primera etiqueta de esta cuenta, haciendo clic en Nueva. Aquí podemos nombrar la etiqueta, configurar la etiqueta y luego seleccionar o configurar un activador. El activador es el criterio que activará nuestra etiqueta. Veamos cuáles son los diferentes tipos de etiqueta disponibles en Tag Manager. Hacemos clic en Configuración de la etiqueta y aquí, en la barra derecha, podemos ver todos los tipos de etiquetas disponibles. Tenemos etiquetas para Universal Analytics, para Analytics 4, para el seguimiento de conversiones de Google Ads, para remarketing de Google Ads, Floodlight, vinculación de conversiones. Esto es algo requerido si es que vamos a utilizar Tag Manager para medir conversiones de Google Ads, Google Optimize, Google Surveys. Y luego también tenemos etiquetas de HTML personalizado. Normalmente este es el tipo de etiqueta que utilizaremos cuando deseamos implementar plataformas de terceros, por ejemplo, un chatbot, el pixel de Facebook Ads o cualquier otra herramienta que no sea de Google y que no se encuentre en este listado. Tenemos un listado bastante amplio de diferentes herramientas que podemos implementar utilizando Google Tag Manager. Cuando la herramienta que deseamos implementar no se encuentra aquí, pero nos pide que implementemos código en nuestro sitio web, normalmente utilizaremos el tipo de etiqueta HTML personalizado. Luego, en activación, tenemos algunos activadores que vienen por defecto con la cuenta y haciendo clic en más, podemos configurar un nuevo activador. Hacemos clic en configuración del activador y veremos todos los tipos de activadores disponibles. DOM preparado,
inicialización, inicialización del consentimiento, ventana cargada, vista de una página, etc. Todos estos son los activadores relacionados con la visualización de una página. También tenemos activadores de clic. Por ejemplo, cuando un usuario realiza un clic en un enlace o en un elemento de nuestra página web. También tenemos activadores de interacción del usuario, como envío de formulario, profundidad de desplazamiento, visibilidad de un elemento o la interacción con un video de YouTube. Es importante tener en cuenta que Google Tag Manager no siempre puede reconocer el envío de todos los tipos de formularios. Esto depende mucho de cómo el formulario está programado en nuestro sitio web o inclusive qué tipo de plugin utilizamos. Por ejemplo, algunos plugins de WordPress funcionan y otros no. En el caso del tipo de activador de interacción del usuario, envío de formulario. Luego tenemos otros tipos de activadores como cambios en el historial, errores de JavaScript, eventos personalizados, etc. Utilizando la configuración de las etiquetas y luego configurando nuestro activador, podremos guardar esta etiqueta, publicarla y de ese modo utilizarla. En breve veremos algunos ejemplos de configuración que son muy útiles y utilizados frecuentemente. Una herramienta indispensable cuando trabajamos con Google Tag Manager es la herramienta de vista previa o debugging en inglés. Esta herramienta nos permite dos cosas. Por un lado, chequear de que la implementación de nuestras etiquetas es correcta, puesto que podemos realizar las mismas acciones que deseamos medir de los usuarios y ver si nuestras etiquetas se activan correctamente. También nos permite configurar nuestros activadores, puesto que podemos realizar las acciones que deseamos medir de parte de los usuarios y ver cuáles son las variables relacionadas a dichas interacciones. Para utilizar la herramienta de vista previa, simplemente hacemos clic en vista previa y aquí debemos introducir la URL de nuestro sitio web. En este caso, el contenedor de ejemplo no se encuentra implementado en ningún sitio web, por lo cual voy a utilizar la URL del sitio web de mi agencia donde tengo otro contenedor de Tag Manager implementado. Vamos a conectar. Vemos que se abre la pestaña correspondiente y aquí vemos que se está realizando la conexión. Ok, tenemos Tag Assistant conectado con esta pestaña. Continuamos. Aquí podemos ver que se ha encontrado otro contenedor de Tag Manager, que es el que tengo implementado en el sitio web de mi agencia, y luego también el identificador de una propiedad de Universal Analytics y el identificador de un flujo de datos de Analytics 4. Esto está correcto. Perfecto. Voy a hacer clic aquí en este contenedor y vemos todas las etiquetas que fueron activadas, así como también las etiquetas que no fueron activadas. Si realizamos una interacción aquí en este sitio web, por ejemplo haré clic aquí en este botón llamado nuestro proceso, ahora en Tag Assistant veremos estas interacciones. Voy a seleccionar esta interacción de link click, es decir, un clic en un enlace, y vemos que no se ha disparado ninguna etiqueta. Sin embargo, aquí en variables podemos ver todas las variables relacionadas con ese clic que acabo de realizar. Podemos ver que, por ejemplo, la variable click text relacionada a ese clic es nuestro proceso, es decir, el clic que acabo de realizar. Realizando las interacciones de nuestro interés en nuestro sitio web, veremos aquí cuáles son las variables de cada una de dichas interacciones. Eso nos permitirá luego configurar nuestros activadores, puesto que puedo utilizar un activador que tenga una variable click text con este valor y de esa forma podré medir cada clic en ese enlace. Y por ejemplo podemos utilizarlo para enviar eventos Analytics o un evento del pixel de Facebook Ads, lo que querramos. Es muy importante interiorizarnos con esta herramienta. Es una herramienta bastante profunda sobre la cual se puede hacer todo un video específicamente sobre la herramienta de vista previa,
más adelante para poder profundizarlo, pero es importante que empieces a utilizar esta herramienta, puesto que te permitirá configurar correctamente tus activadores y chequear que tus etiquetas se activan en los momentos adecuados. Normalmente, una de las primeras etiquetas que desearemos crear en una nueva cuenta de Google Tag Manager es una etiqueta de configuración de Google Analytics. En este caso, veremos cómo crear la etiqueta de configuración para un flujo de datos de Analytics 4. Para ello hacemos clic en Nueva etiqueta y llamaremos a esta etiqueta GA4-config. El nombre es totalmente optativo. Yo normalmente nombro de este modo a mis etiquetas para luego poder identificarlas fácilmente. Hacemos clic en configuración de la etiqueta y en este caso seleccionaremos la etiqueta Google Analytics configuración de GA4. Seleccionamos este tipo de etiqueta y vemos que lo primero que nos pide en la configuración es el ID de medición. Para ello es necesario tener ya creada nuestra cuenta de Analytics 4 y el flujo de datos correspondiente. Aquí vemos que tenemos un flujo de datos correspondiente al sitio web de mi agencia y copiamos el ID de medición. Pegamos aquí este contenido y luego en activación seleccionaremos simplemente el activador más común de todos, que es todas las páginas. Luego guardamos nuestra etiqueta y si publicamos los cambios que hemos realizado haciendo clic en enviar y siguiendo los pasos correspondientes, ya tendremos implementada la etiqueta de configuración de Analytics 4 en nuestro sitio web. En este caso no tiene mucho sentido, puesto que al ser simplemente un contenedor de ejemplo de Tag Manager no está implementado en ningún lugar. Pero esta es la forma en la cual empezamos a implementar Analytics 4 en nuestro sitio web, con la etiqueta de configuración. Luego debemos configurar todos los eventos que deseemos medir en nuestra cuenta de Analytics 4. Otro uso muy común para Google Tag Manager es utilizarlo para implementar el píxel de meta. Esto es necesario para realizar campañas de retargeting en la plataforma de Facebook Ads, para crear públicos similares, un sinfín de utilidades. Ahora bien, para poder implementar el píxel de meta utilizando Google Tag Manager, en primer lugar debemos obtener el código del píxel. Para ello estoy en el administrador de eventos y vemos como origen de datos a el píxel correspondiente al sitio web de mi agencia. Haciendo clic en administrar integraciones y luego seleccionando la opción agregar a otro sitio web, vemos la opción de instalar código manualmente. Aquí vemos el código del píxel de meta que podemos copiar haciendo clic aquí. Ahora volvemos a Google Tag Manager, creamos una nueva etiqueta y la llamaré Meta Pixel Base. ¿Por qué lo llamo base? Porque luego deberé crear otras etiquetas para medir, por ejemplo, eventos o cualquier cosa que desee medir con el píxel. Hacemos clic en configuración de la etiqueta y seleccionamos HTML personalizado. Y aquí pegamos el código del píxel de meta. Luego vamos a activación y seleccionaremos el mismo activador que estamos utilizando para Analytics 4. Guardamos y perfecto, tenemos nuestra etiqueta creada. Enviando los cambios realizados, publicaremos estas etiquetas en nuestro sitio web. De este modo, en todas las páginas de nuestro sitio web, se activará la etiqueta de Analytics 4 y la etiqueta correspondiente al píxel de meta. Luego debemos configurar las etiquetas correspondientes a los eventos que deseamos medir tanto en Analytics como con el píxel de meta. Uno de los usos más importantes que se le puede dar a Google Tag Manager es el seguimiento de eventos en el sitio web. Para este ejemplo, crearemos etiquetas de Analytics 4 y del píxel de meta
para hacer seguimiento de eventos al envío de un formulario de contacto de clientes potenciales en el sitio web. Para ello hacemos clic en Vista Previa y aquí voy a introducir la URL del sitio web de mi agencia. Este contenedor de Tag Manager que estamos utilizando de ejemplo no está implementado en este sitio web. Sin embargo, con motivo del ejemplo será suficiente, no es necesario tenerlo implementado. Hacemos clic en Contacto y completamos este formulario de contacto. Completaremos el formulario simplemente con información de ejemplo. Y hacemos clic en el botón Ponerse en contacto. Perfecto. Hemos enviado el formulario. Vamos ahora a Tag Assistant y vemos que no se ha medido ningún evento de envío de formulario por parte de Tag Assistant, por lo cual no podremos utilizar el tipo de activador de envío de formulario. Sin embargo, vemos que tenemos muchos eventos de clic. Vamos a seleccionar uno. Vamos a variables y podemos ver aquí una variable clickText con el valor ponerse en contacto. También vemos una variable clickClasses con este valor. Por lo cual vamos a crear un activador que utilice ambas variables, la variable clickClasses y clickText, donde si el usuario realiza un clic en un elemento cuya clase tenga este valor y cuyo texto tenga este valor, entonces informaremos tanto a Analytics como a Meta que se ha realizado un contacto de cliente potencial. Esto no es lo ideal porque un usuario podría completar, por ejemplo, mal su correo electrónico, hacer clic en el botón e igualmente se contabilizaría la conversión por más de que nosotros, por ejemplo, recibamos un correo electrónico que no es válido o que no tiene el formato adecuado. En este caso, como se trata de un ejemplo, utilizaremos estas variables para mostrar cómo configurarlo. Voy a dejar esto abierto aquí. Voy a cerrar la pestaña del sitio web. Y vemos aquí estas otras dos pestañas. Una de Facebook y otra de Analytics, donde tenemos especificaciones para configurar eventos estándar. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos un evento para un contacto que utiliza este código. Tenemos todo tipo de eventos, agregar al carrito, agregar a la lista de deseos, etc. Tenemos también un evento estándar para cliente potencial. Creo que utilizaré este en lugar del de contacto. Y luego aquí tenemos la misma información pero para Google Analytics. En este caso utilizaré el nombre de evento Generate Lead. Lo ideal es utilizar los nombres estándar de los eventos, salvo que deseemos medir algo que no se encuentre en estos listados. Volvamos a Google Tag Manager. Creamos una nueva etiqueta. La voy a llamar GA4- llamémoslo Lead simplemente. Hacemos clic en configuración de la etiqueta y selecciona la etiqueta evento de GA4. La etiqueta de configuración será esta y ahora en nombre del evento copiaré exactamente este nombre de evento que vemos aquí. Copiamos y pegamos. Ahora vamos a crear el activador. Voy a crear un nuevo activador que llamaré, en este caso, Lead. Hacemos clic en configuración del activador y voy a seleccionar clic en todos los elementos. No deseamos medir todos los clics como un evento, solamente algunos. Vemos que aquí no tenemos las variables de clickText ni clickClass, por lo cual haremos clic en elegir variable integrada. Voy a seleccionar clickText y voy a copiar este valor de clickText que tenemos aquí, ponerse en contacto. Lo copiamos y lo pegamos y ahora voy a añadir otra condición que será la de clickClass. Selecciono clickClasses y copiaré este valor. Entonces el activador solamente se activa
si es que el clic del usuario ocurre en un elemento que contenga estas dos variables, cuyo texto sea ponerse en contacto y cuya clase sea esta clase. Guardamos. Guardamos nuevamente y ahora voy a crear otra etiqueta que será para el píxel de meta. Llamaremos a esto MetaPixel Lead. En configuración de la etiqueta utilizaremos HTML personalizado y copiamos este código que vemos aquí. Lo pegamos y como activador utilizamos el mismo activador de lead que hemos utilizado para la etiqueta de Analytics. Aquí en configuración avanzada utilizaré la función secuenciación de etiquetas para que esta etiqueta solamente se active después de esta etiqueta del píxel base de meta, puesto que si se activan en el orden contrario, es decir, primero la de lead y luego la de base, posiblemente no se mida el lead como un evento en la plataforma de Facebook Ads. Entonces aquí tenemos dos etiquetas de configuración para Analytics 4 y para el píxel de meta, que se activan en todas las páginas, y luego cuando un usuario realiza la acción de nuestro interés, se activarían las etiquetas de Analytics 4 de lead y de MetaPixel de lead. Cada plataforma tiene su propia forma de configurarse, pero aquí lo importante es ver las capacidades que ofrece Tag Manager. Básicamente podemos utilizar Tag Manager para implementar todo tipo de código en nuestro sitio web sin tener que hacerlo de forma manual. Y una vez que tenemos configurados los activadores de nuestro interés, podemos utilizarlos en todas las etiquetas que sean necesarias. Utilizar Google Tag Manager es prácticamente indispensable hoy en día. Es una herramienta muy profunda, por lo cual es imposible explicar todas las funcionalidades y utilidades que tiene en un solo video. Pero creo que este video es una buena introducción a la herramienta que luego iremos profundizando. Si te ha gustado este video, le puedes dar me gusta. Si tienes cualquier duda o consulta, puedes dejar un comentario. Voy a estar leyendo y respondiendo todos. Y si quieres recibir contenido de marketing digital, puedes suscribirte al canal. Muchas gracias.